Internacional del Abrazo, invitándoles a que lo celebren de manera telemática, con fotos, con vídeos, con videollamadas, con mensajes, que se puede dar afecto de muchas maneras. Pero vamos a hablar de los más pequeños, porque sin duda esta pandemia a quien más quizás está perjudicando es a los más mayores y a los más pequeños también, porque les estamos enseñando un mundo que es todo lo contrario a lo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Pues seguimos hablando de este Día Internacional del Abrazo con Iria Pichín, que ella es neuropsicóloga y orientadora, profesora, además tutora en la UNED en el grado de Psicología. Bienvenida, Iria, ¿qué tal? Buenos días, Sara. Hablábamos ahora con Anabel, ¿no? De esto del Día del Abrazo, de cómo nos está cambiando todo, del afecto, lo necesario que es en nuestras vidas y de cómo podemos trabajar el afecto de manera, pues, pandémica, por así decirlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Habéis dicho un montón de cosas interesantes y yo creo que esta situación nos ha puesto, el mundo que conocíamos un poco patas arriba. Y efectivamente, un poco ligado al día que estamos celebrando, más que celebrando, deberíamos posponerlo, ¿no? Como todo en este año, el año que viene, ¿no? Y nada, eso, todo lo que es el abrazo, el contacto físico es la base del desarrollo afectivo y las muestras de afecto son una necesidad que tenemos básica, ¿no? Como puede ser la alimentación y el vestido. Desde la psicología se ha investigado mucho esto, sobre todo en psicología evolutiva y, que decías tú con los niños, ¿no? Porque claro, es súper importante este afecto. Es que desde pequeñitos, Iria, perdona que te corte, toda la vida, yo me acuerdo que mi madre me decía, hay que compartir, tú vas al colegio, vas al recreo y de una amiga, pues yo qué sé, se le ha caído el bocadillo al suelo, hay que tirarlo, pues que no pases sin comida y le das la mitad de tu bocadillo. Los niños pequeños comparten los zumos, trabajamos dentro de las aulas pues con metodologías de trabajo en equipo, dinámicas en grupo, abrazos, que se toquen, que se abracen, que se besen, y ahora todo esto lo cortamos. ¿Esto qué va a suponer en la adolescencia y madurez de esta generación? Bueno, a mí se me cae el alma al suelo cuando paso por las clases, ¿no? De educación infantil sobre todo, y claro, y veo a las profesoras que les dicen, no toques esto, no compartas, nada de abrazos, claro, es el mundo al revés. Yo entiendo que esto pues es una situación que tiene que ser temporal, ¿no? Porque al final no podemos sostener un mundo así tan frío, tan falto de afecto. Y también está el tema de que se intenta compensar mucho pues con las pantallas, con las redes sociales, pero ahí no hay esa calidez, ¿no? Ese contacto. Y tenemos opción, Iria, a pensar o a decir, es que vamos a tener una generación de personas mayores muy frías. O una vez que pase todo esto, hay manera, digamos, de recuperar el tiempo perdido. Porque sí que es verdad que lo que se aprende en la niñez, cuando eres un crío después, es complicado, ¿no? Reaprenderlo. Pues mira, efectivamente, justo hay un montón de estudios que estudian, que investigan un poco los efectos, ¿no? De esa falta de contacto durante los estadios más tempranos, ¿no? De la vida. Hay un estudio muy famoso en psicología que es el experimento de Barlow, que ponía, él experimentaba con los bebés y ponía hizo dos grupos, unos monos en los que ponía un muñeco que era como una madre de felpa, suavecita, y otro muñeco con una madre que tenía un biberón que le proporcionaba alimento de forma ilimitada. Y se vio que esos monos bebés preferían estar la mayor parte del tiempo en contacto con esa madre suavecita, ¿no? Que no alimentándose. Y el otro grupo de monos no tuvo posibilidad de este contacto de esa madre con felpa, ¿no? Solo simplemente tenía el alimento. Y se vio que estos monos, cuando estaban deprivados de este contacto, más inseguros, más irritables, más nerviosos, tenían conductas muy desadaptativas. Entonces, claro, obviamente esa falta de contacto, falta de afecto, tiene sus efectos secundarios. Esto no quiere decir que no sea reversible, ¿no? En algún momento. Claro. Que no vamos a tener una sociedad de mentes frías todo el rato y calculadoras. Claro, para nada. La base del contacto es el afecto y ahí es donde tenemos que insistir. El afecto, en otras sociedades, en otras culturas, ese afecto existe. Lo que pasa es que se expresa de una forma, más diferente, ¿no? No tanto basada en la expresividad, el tocar, ¿no? Sino que, igual con pequeños gestos, iba a decir
el sonreír, ¿no? Pero sí, ahí tampoco. Con las mascarillas estamos también complicado. Pero bueno, sí que en las miradas somos muy sensibles a las miradas desde pequeños, ¿no? La mirada de la madre, la mirada de los adultos, el tono de voz, todo lo que es el lenguaje, el compartir tiempo juntos, etcétera. Pasar al aire libre, compartir tiempo, en definitiva sentirse, ¿no? También que estamos acompañados, que somos queridos. Sin duda vivimos en una sociedad, ¿no?, donde el afecto es algo básico. Yo me acordaba de aquella pirámide de Maslow que tuviera que estudiar en el instituto, que era una de las necesidades, yo creo que era de deficiencia, ¿no?, como las básicas. Y quizás vivimos en una sociedad en la que estamos pues llenos de información, en la que los padres, papás, mamás estamos pues más involucrados en el mundo de tecnologías, trabajo, ordenador, le doy al niño la consola que juegue, y quizás ahora el afecto, en vez de estar más en la escuela, va a tener que estar más presente en casa, ¿no? Yo no sé cómo de importante va a ser comenzar a construir, ¿no?, otro concepto de familia que ahora se había perdido un poco. Pues a mí me llamó mucho la atención y es algo que me han dicho pues muchos papás y muchos niños durante el confinamiento y ahora cuando empezó el curso, que había algunos niños evidentemente lo pasaron mal, los estuvieron pues muy nerviosos de lo normal, pero bueno, había algunos que me decían: hoy no quiero que se acabe la cuarentena porque mis padres han estado un montón conmigo, he jugado con mis padres, he aprendido. Entonces yo creo que eso también nos hace reflexionar, ¿no?, que al final existe una necesidad de compartir el tiempo con ellos. Por supuesto que sí. Pues Iria Pichín, neuropsicóloga y orientadora, profesora tutora de la UNED en el grado de Psicología, muchísimas gracias por estar con nosotros celebrando telemáticamente este Día Internacional del Abrazo. Te mandamos desde aquí, como Anabel, también un abrazo virtual. Muchísimas gracias y ánimo, que sin duda para la psicología está siendo una etapa que estudiar muy profundamente. Sí, gracias a ti. Esperemos un poco compensar, ¿no?, el efecto de todo esto, ¿no? Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Iria. Bueno, otro abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Internacional del Abrazo, invitándoles a que lo celebren de manera telemática, con fotos, con vídeos, con videollamadas, con mensajes, que se puede dar afecto de muchas maneras. Pero vamos a hablar de los más pequeños, porque sin duda esta pandemia a quien más quizás está perjudicando es a los más mayores y a los más pequeños también, porque les estamos enseñando un mundo que es todo lo contrario a lo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Pues seguimos hablando de este Día Internacional del Abrazo con Iria Pichín, que ella es neuropsicóloga y orientadora, profesora, además tutora en la UNED en el grado de Psicología. Bienvenida, Iria, ¿qué tal? Buenos días, Sara. Hablábamos ahora con Anabel, ¿no?, de esto del Día del Abrazo, de cómo nos está cambiando todo, del afecto, lo necesario que es en nuestras vidas y de cómo podemos trabajar el afecto de manera, pues, pandémica, por así decirlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Habéis dicho un montón de cosas interesantes y yo creo que esta situación nos ha puesto, el mundo que conocíamos un poco patas arriba. Y efectivamente, un poco ligado al día que estamos celebrando, más que celebrando, deberíamos posponerlo, ¿no? Como todo en este año, el año que viene, ¿no? Y nada, eso, todo lo que es el abrazo, el contacto físico es la base del desarrollo afectivo y las muestras de afecto son una necesidad que tenemos básica, ¿no? Como puede ser la alimentación y el vestido. Desde la psicología se ha investigado mucho esto, sobre todo en psicología evolutiva y que decías tú con los niños, ¿no? Porque es súper importante este afecto. Es que desde pequeñito, Siria, perdona que te corte, toda la vida, yo me acuerdo que mi madre me decía, hay que compartir, tú vas al colegio, vas al recreo y de una amiga, pues yo qué sé, se le ha caído el bocadillo al suelo, hay que tirarlo, pues que no pases sin comida y le das la mitad de tu bocadillo. Los niños pequeños comparten los zumos, trabajamos dentro de las aulas pues con metodologías de trabajo en equipo, dinámicas en grupo, abrazos, que se toquen, que se abracen, que se besen, y ahora todo esto lo cortamos. ¿Esto qué va a suponer en la adolescencia y madurez de esta generación? Bueno, a mí se me cae el alma al suelo cuando paso por las clases, ¿no?, de educación infantil sobre todo, y claro, veo a las profesoras que les dicen, no toques esto, no compartas, nada de abrazos. Claro, es el mundo al revés.
yo entiendo que esto pues es una situación que tiene que ser temporal, ¿no? Porque al final no podemos sostener un mundo así tan frío, tan falto de afecto. Y también está el tema de que se intenta compensar mucho pues con las pantallas, con las redes sociales, pero ahí no hay esa calidez, ¿no? Ese contacto. Y tenemos opción, Iria, a pensar o a decir, bueno, es que vamos a tener una generación de personas mayores muy frías. O una vez que pase todo esto, hay manera, digamos, de recuperar el tiempo perdido. Porque sí que es verdad que lo que se aprende en la niñez, cuando eres un crío después, es complicado, ¿no? Reaprenderlo. Pues mira, efectivamente, justo hay un montón de estudios que estudian, pues, que investigan un poco los efectos, ¿no?, de esa falta de contacto durante los estadios más tempranos, ¿no?, de la vida. Hay un estudio muy famoso en psicología que es el experimento de Barlow, que ponía, bueno, él experimentaba con los bebés y ponía hizo dos grupos, unos monos en los que ponía un muñeco que era como una madre de felpa, suavecita, y otro muñeco con una madre que tenía un biberón, que le proporcionaba alimento de forma ilimitada. Y se vio que esos monos bebés preferían estar la mayor parte del tiempo en contacto con esa madre suavecita, ¿no?, que no alimentándose. Y el otro grupo de monos no tuvo posibilidad de este contacto de esa madre con felpa, ¿no? Solo simplemente tenía el alimento. Y se vio que estos monos, cuando estaban deprivados de este contacto, más inseguros, más irritables, más nerviosos, tenían conductas muy desadaptativas. Entonces, claro, obviamente esa falta de contacto, falta de afecto, tiene sus efectos secundarios. Esto no quiere decir que no sea reversible, ¿no? En algún momento. Claro. Que no vamos a tener una sociedad de mentes frías todo el rato y calculadoras. Claro, para nada. La base del contacto es el afecto, y ahí es donde tenemos que insistir. El afecto, bueno, en otras sociedades, en otras culturas, ese afecto existe. Lo que pasa es que se expresa de una forma, pues más diferente, ¿no? No tanto basada en la expresividad, el tocar, ¿no?, sino que, bueno, pues igual con pequeños gestos. Iba a decir el sonreír, ¿no? Pero sí, ahí tampoco. Con las mascarillas estamos también complicado. Pero bueno, sí que en las miradas somos muy sensibles a las miradas desde pequeños, ¿no? La mirada de la madre, la mirada de los adultos, el tono de voz, todo lo que es el lenguaje, el compartir tiempo juntos, etcétera. Pasar al aire libre, compartir tiempo, en definitiva sentirse, ¿no?, también que estamos acompañados, que somos queridos. Sin duda vivimos en una sociedad, ¿no?, donde el afecto es algo básico. Yo me acordaba de aquella pirámide de Maslow que tuviera que estudiar en el instituto, que era una de las necesidades, yo creo que era de deficiencia, ¿no?, como las básicas. Y quizás vivimos en una sociedad en la que estamos pues llenos de información, en la que los padres, papás, mamás, estamos pues más involucrados en el mundo de tecnologías, trabajo, ordenador, le doy al niño la consola que juegue, y quizás ahora el afecto, en vez de estar más en la escuela, va a tener que estar más presente en casa, ¿no? Yo no sé cómo de importante va a ser comenzar a construir, ¿no?, otro concepto de familia que ahora se había perdido un poco. Pues a mí me llamó mucho la atención, y es algo que me han dicho pues muchos papás y muchos niños durante el confinamiento y ahora cuando empezó el curso, que había algunos niños evidentemente lo pasaron mal, los estuvieron pues muy nerviosos de lo normal, pero bueno, había algunos que me decían: hoy no quiero que se acabe la cuarentena porque mis padres han estado un montón conmigo, he jugado con mis padres, he aprendido. Entonces yo creo que eso también nos hace reflexionar, ¿no?, que al final existe una necesidad de compartir el tiempo con ellos. Por supuesto que sí. Pues Iria Pichín, neuropsicóloga y orientadora, profesora tutora de la UNED en el grado de Psicología, muchísimas gracias por estar con nosotros celebrando telemáticamente este Día Internacional del Abrazo. Te mandamos desde aquí, como Anabel, también un abrazo virtual. Muchísimas gracias y ánimo, que sin duda para la psicología está siendo una etapa que estudiar muy profundamente. Sí, gracias a ti. Esperemos un poco compensar, ¿no?, el efecto de todo esto, ¿no? Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Iria. Bueno, otro abrazo. Hasta luego. Hasta luego.